Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro ponente, Juan Rodríguez Zavatero, su ayuda y colaboración con nuestra asociación Todos Sumamos Creando Inclusión. Bueno, hoy, 2 de marzo de 2018, en el siglo XXI y en un Estado de Derecho, pues esta charla no debería tener cabida. Esta charla significa que la inclusión educativa no es un hecho. De ahí la necesidad que empuja a tantas familias y profesionales a buscar vías legales para que se cumpla este derecho. Nos angustia ver cómo el sistema educativo, en lugar de ser un aliado en nuestros esfuerzos para sacar adelante a nuestros hijos e hijas, se transforma por la falta de recursos en un cruel evaluador que cada año decide si ellos alcanzan o no el nivel para ser admitidos en el sistema ordinario. Nos angustia que, además de enfrentarnos a la preocupación por las dificultades de nuestros niños y niñas, tengamos que vivir constantemente con la espada de Damocles de la segregación, porque el sistema no pone apoyos necesarios para que la inclusión sea real y efectiva. Y bueno, y damos la bienvenida a Juan, que ha defendido en los tribunales a muchos de nuestros niños y ha obtenido para ellos lo que es desde siempre su derecho: estudiar en el colegio de su barrio y junto a sus compañeros. Bienvenido, Juan. Pues lo primero es daros la enhorabuena porque la palabra todos e inclusión probablemente esté ahí casi todo dicho. Cuando se habla de inclusión estamos hablando seguramente de dignidad, seguramente de igualdad, seguramente de democracia, seguramente de un Estado digno de derecho. Es un tema trascendente, porque inclusión y exclusión está el problema de la inmigración, inclusión y exclusión está el problema de la segregación social, está el problema de todos los sectores que en esta sociedad, pues evidentemente, sufren marginación, segregación. En definitiva, la inclusión es prácticamente la esencia, como digo, de si una sociedad se reconoce como más digna o menos digna. Sobre la educación inclusiva hay 200 definiciones, pero yo siempre digo, educación inclusiva es la educación como tal. Es decir, educación inclusiva es educación. Y educación es de todos, para todos y sin discriminación y, por tanto, en condiciones de igualdad. Bueno, puedo citar la UNESCO, que en el 2009 decía que la educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos, palabra que me gusta. Por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos. ¿Veis que la palabra todos está en todos los lados? Yo sé que ellas lo han, y ellos, en definitiva, los miembros de la asociación, seguro que no han advertido este tema, de que la palabra todos es clave. Como principio general debería orientar todas las políticas prácticas educativas partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de una sociedad más justa e igualitaria. Solo puede establecerse un sistema educativo inclusivo si las escuelas ordinarias se vuelven más inclusivas, esto es, si logran educar mejor a todos los niños en sus comunidades. Está muy bien dicho por la UNESCO, porque ya es una idea proactiva. Es decir, la escuela inclusiva tiene que ser siempre transformándose, tiene que volverse inclusiva. De derechos humanos y de derechos fundamentales, el 10 de diciembre del 48 está la Declaración de Naciones Unidas, y es que en el artículo 1 yo digo que está todo. Es decir, hay veces que dices, bueno, no se puede decir mejor, con menos palabras, con más precisión y con más contundencia. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Se puede decir mejor? ¿Podemos decir mejor lo que es la dignidad humana? La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de junio del 94, en el marco de la UNESCO, celebrada en Salamanca, es donde se aprobó la declaración llamada Educación para Todos, Escuela para Todos. De nuevo aparece el tema todos por todos los lados. Educación para todos, es que es la clave. Y dice, las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. En 2 artículos de la Constitución está resumido la esencia del derecho a la educación inclusiva como derecho fundamental. El artículo 14, que, como bien sabéis, dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Cualquier limitación, cualquier desconocimiento, cualquier interpretación que contradiga este principio de igualdad tiene que justificarse y de manera muy rigurosa. En segundo lugar, contiene una prohibición de discriminación. Si todos somos iguales, no podemos ser discriminados. Y entonces nos dice que no puede prevalecer, y nos habla del nacimiento, raza, sexo
religión, opinión, pero luego dice, y cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Con lo cual esa cláusula abierta permite entender que, por supuesto, por discapacidad, por diversidad funcional o por la condición o por cualquier otra circunstancia, nadie puede ser objeto de discriminación, de trato diferente no justificado, en terminología del Constitucional. Trato diferente no justificado. Junto con el 14, el principio de igualdad, la no discriminación, el 27. Y el 27, de nuevo todos. 1. Todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Nos dice cuál es el contenido esencial del derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y derechos y libertades fundamentales. Es decir, que en la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Si en algún momento del proceso educativo un, digamos, sujeto activo, es decir, un alumno, un niño, una niña, pero me da igual, un chico, en cualquier etapa educativa, me da igual, no hace falta que sea la educación primaria, la secundaria, la universitaria, la formación profesional. A lo largo de toda nuestra vida educativa, este es fundamental, es decir, el pleno desarrollo de la personalidad humana. Todo aquello que contradiga este precepto sería una actuación contraria a la Constitución, y todo lo que es contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Y lo que es nulo de pleno derecho, en derecho decimos que no existe, que hay que quitarlo, que hay que barrerlo, porque eso repugna a lo que es nulo de pleno derecho. Es decir, es una actuación que además está vulnerando un derecho fundamental, ¿vale? El 14, como, bueno, también el 27, como los derechos fundamentales, tiene que interpretarse conforme a los instrumentos internacionales, los convenios y tratados internacionales que España ha ratificado. Y entre ellos España ha ratificado el convenio de los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, ¿vale? Que, por cierto, no solo es que lo tenga que interpretar conforme al convenio, sino que es norma jurídica. Es decir, yo si voy a los tribunales y invoco solo el convenio, el juez correspondiente tiene que responder si se aplica o no esa cláusula o el precepto que sea del convenio. El convenio es como el Código Civil ya. Si hay un tema que está en la Convención y la educación y el derecho a la educación está de una manera llena, en el artículo 24, es aplicable directamente, es invocable directamente. ¿Qué dice la Convención? Pues la Convención, como os dije antes, enlazo con lo que señalé, que hemos pasado de la invisibilidad y del concepto médico, clínico, rehabilitador, al concepto social. Lo que dice es, esencialmente, habla de derechos, de las personas con discapacidad. Luego lo hablaré, pero quiero dejar muy claro que la construcción de la Convención, como la construcción jurídica del derecho a la educación inclusiva, parte del principio esencial de la accesibilidad, la libre acceso, es decir, el libre acceso a la educación, y eso para todos, para el niño con discapacidad, para el niño que no tiene discapacidad, para el niño que dicen, bueno, tiene un trastorno del espectro autista, me da igual, síndrome Down, me da igual, además no etiquetemos, unos y otros, para todos, en definitiva, el principio de accesibilidad, es decir, de libre acceso y de permanencia, de entrada, de acceso y de permanencia en el sistema educativo sin discriminación. Pero como hay situaciones particulares y muy particulares, porque cada ser humano, como dije antes, y todos los que estamos aquí somos un mundo, pues hay situaciones muy particulares que requieren que los poderes públicos, digamos, actúen de una manera más individualizada, más concreta. Y junto con el principio de accesibilidad, que lo tenemos todos, o que todos los alumnos lo tienen, también se suma a ello la política, mejor dicho, la obligación de los ajustes razonables, que es las modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada. Por cierto, ajuste razonable es que tiene que moverse el sistema educativo, que tiene que haber, el proceso educativo, para que de verdad estemos hablando de inclusión, tiene que estar siempre dinámico, activo y vigilante. Básicamente las administraciones educativas, porque en esto hay confusión. Los centros educativos se ejecutan y tienen que poner, pero quien de verdad tiene la responsabilidad son las administraciones educativas, nuestras consejerías, nuestras direcciones provinciales, para que quede claro. Y al hacer efectivo este derecho, los Estados partes, por tanto España, tiene que asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, del sistema general, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad, que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva,
de calidad, gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que viven, y que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Que se preste el apoyo necesario en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva y se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Yo creo que también está prácticamente dicho todo. Este es el derecho fundamental a la educación inclusiva, el artículo 24 de la Convención, que es artículo directamente invocable y que cualquier norma jurídica, reglamento, decreto, instrucción, a lo que son muy dadas las administraciones. Las administraciones muchas veces hacen normas que tendrían que ir por decretos y normas jurídicas, y son instrucciones que están fuera del marco normativo. Es decir, hoy me lo decía, no, es que han sacado una guía interpretativa. No, guía interpretativa no, eso tiene que ir o como decreto, como orden ministerial, o en su caso como ley. Es un tema importante también señalar este tema de la, digamos, racionalidad normativa. Todos estos temas, como digo, o mejor dicho, todos estos derechos o este conjunto de facultades es el derecho a la educación inclusiva. Hemos visto la Constitución, hemos visto la Convención, entramos en la legislación ordinaria. Frente a la Ley Anterior de Educación, básicamente me voy a referir, por simplificarlo, a tres textos normativos. A la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que dice que la escolarización del alumno que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad de acceso y la permanencia en el sistema educativo. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Luego viene y dice: solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, de forma que la escolarización, no he leído todo, de estas personas en unidades o centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Luego lo voy a comentar porque el precepto que viene luego, podemos citar también el Decreto Ley 1/2013 de 21 de noviembre, que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace un refundido de normas, y también en su artículo 18 señala que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás. También dice, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables. El concepto de ajuste razonable ya entra aquí, de la Convención, en la ley, como digo, de Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad 2013, apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes precisen una atención especial de aprendizaje e inclusión. Y el apartado tercero de este artículo 18, esta ley de 2013, dice que la escolarización de este alumnado en centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración, y aquí aparecéis los padres y las madres por primera vez, tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales. Bueno, tomando en consideración es un término muy ambiguo, muy genérico, ¿no? No se sabe muy bien cuál es la toma en consideración. Desde luego, en la realidad práctica, cero. Así de claro. Luego lo veremos, ¿eh? La pregunta es, ¿esta legislación estatal está adaptada a la Convención? ¿Responde de verdad, se ha adaptado a la Convención? ¿Estos preceptos podemos decir que resistirían una prueba jurídica bien hecha por expertos, por un tribunal internacional, podría ser el mismo Comité de Naciones Unidas, de adaptación o no a la Convención? Pues hay que decir claramente que no. Es más, en la ley que adaptó muchas leyes a la Convención, que fue una ley del año 2011, prácticamente los temas de la ley de educación o los temas educativos prácticamente no se habló para nada. Concretamente me estoy refiriendo a la ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención, que modificó leyes importantes en otros ámbitos de la capacidad en varias leyes. Sin embargo, estas leyes educativas, y concretamente la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, no fue objeto de adaptación normativa. En la medida en que queda en la indeterminación y en la ambigüedad el tema de la escolarización en centros de educación especial, con un concepto jurídico indeterminado, sin establecer parámetros objetivos, diciendo cuando no pueda ser posible atender a este alumno, entonces irá a un centro de educación especial, no se adapta
a la Convención. La Convención no habla de los centros de educación especial. Claro, algún juez ha dicho, bueno, no habla, por tampoco los prohíbe. Yo luego entraré en el tema, la polémica de los centros de educación especial. ¿Cómo creo que debe enfocarse esa polémica? Porque parece que aquí unos están a favor, otros en contra. Bueno, a lo mejor no es ese el tema, estrictamente hablando. Pero la cuestión fundamental es que la educación especial, los centros de educación especial, y tal como lo configura estos artículos, las leyes educativas españolas, no está en la Convención, y sobre todo que permite un margen de discrecionalidad, de indeterminación tan grande, que en definitiva va en contra del derecho a la educación inclusiva. Si a eso le añadimos que no regula los ajustes razonables, porque los cita, pero no los regula, el procedimiento, que establece un procedimiento distinto, como vamos a ver, un procedimiento diferenciado. Es decir, si yo tengo dos hijos y uno tiene discapacidad y otro no tiene discapacidad, el que tiene discapacidad ya tiene que pasar por por la prueba del 9. A ver, ¿a dónde va? Le escolarizamos en un centro ordinario, en combinada, en no sé qué, en un aula específica dentro de un centro ordinario. Bueno, en fin, esto no es acorde con la Convención. No es acorde con la Convención. Y esto jurídicamente se puede sostener porque, desde luego, además, no se ha desarrollado un procedimiento acorde, como digo, con los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. ¿Qué nos dice la normativa autonómica? Estoy acabando esta parte. La normativa autonómica, no os quiero cansar, y simplemente deciros que es profusa, difusa y confusa. ¿Cómo es posible que haya una diversidad en un derecho que es fundamental de 25 modelos en el tema de la educación de los alumnos con discapacidad? ¿Pero qué pasa? ¿Que es que en Cantabria tiene que haber un modelo? ¿Que es que en Castilla-La Mancha tiene que haber otro modelo? ¿Que es que Cataluña presume que saca un decreto de inclusión que es una vergüenza? ¿Que es que ayer se ha aprobado una iniciativa legislativa y no se han enterado los partidos políticos porque no es todavía una iniciativa inclusiva? Ayer, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con gran alaraca, por cierto, de las fuerzas progresistas. Es un avance en el sentido de sensibilidad, pero el contenido, luego lo veré, lamentable. Aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Eso no es educación inclusiva. Amigos del PP, que no queréis firmarlo, pero amigos del PSOE, amigos de Podemos y todos los grupos que habéis firmado eso. Eso no es educación inclusiva, ¿vale? Seguir con las aulas abiertas específicas en centros ordinarios no es inclusión educativa. ¿Por qué digo esto de la normativa autonómica? Tenemos una ley nosotros, que es la ley de Castilla y León, que evidentemente pues tendría que hacer referencia a ella, la Ley de Oportunidades para Personas con Discapacidad de Castilla y León, que bueno, formalmente está bien. Una ley 2/2013 de 15 de mayo, que por cierto dice que los padres son los que tienen la última opinión, que no es así en la práctica. El defensor el procurador del común pues tuvo que llamarle a la consejería, bueno, le han hecho caso, como el consejero, pues que le conozco, Fernando Rey, se lo he dicho, esto no se cumple, ¿vale? Y dice, no, la modalidad de escolarización garantizará el acceso al alumnado con un centro ordinario con los apoyos. Se garantizará que la familia pueda optar por un centro de educación especializada. Además está mal estructurado esto, porque luego veremos que el Supremo ha afinado más. No es un derecho exactamente de los padres, es un derecho de los menores. Mejor dicho, no es un derecho de los padres. El derecho a la educación inclusiva es de vuestros hijos y vuestras hijas. Es un derecho de la persona. Y el padre está obligado a procurar, precisamente en su responsabilidad, el que se garantice ese derecho. Ese es el esquema. Pero no es exactamente decir, bueno, los padres tienen la decisión última, eso es complicado. Desde luego, tal como está estructurado la ley de Castilla y León, en todo caso en la práctica no se cumple y seguimos con el modelo clásico de centro ordinario o centro especial según el dictamen de escolarización correspondiente y según la evaluación psicopedagógica correspondiente, que luego hablaremos de ello. Bien. Bueno, no sé, he dicho Cataluña, están saliendo normas, hoy me han llamado en Castilla-La Mancha una nueva. Aquí ese es el problema del Estado autonómico. Aquí salen 25 leyes del suelo y urbanismo. Eso no puede ser, joder. ¿Qué pasa? Que es que los derechos básicos, oiga, podemos tener, solo faltaría, unas competencias autonómicas de desarrollo, de ejecución, de particularidad de cada ámbito de cada comunidad autónoma. Pero el derecho a la educación inclusiva, el modelo, el derecho fundamental y las condiciones, el contenido esencial de ese derecho, al ser fundamental, tiene que estar regulado en una ley orgánica estatal, básica. Y no puede ser que luego cada comunidad autónoma diga en un caso el modelo de educación combinada. Aquí tenemos el combinada, el de la educación especial, el de los centros
estos abiertos ahora de moda, las aulas abiertas o las aulas especiales o específicas. Esto es un batiburrillo. Esto no puede ser. Por primera vez el Tribunal Constitucional se pronuncia. Estoy refiriéndome a la sentencia de 27 de enero de 2014, que es importante porque abre terreno, y sobre todo el Tribunal Constitucional dice una cosa, que se desprende como principio general que la educación debe ser inclusiva, que se debe promover, dice ya, la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria, que se les debe proporcionar los apoyos necesarios para su integración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad, y que la Administración debe tender a la escolarización inclusiva de las personas discapacitadas. Y viene lo importante. Y tan solo cuando los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables, podrá disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial. En este último caso, añade la sentencia del Constitucional, por respeto a los derechos fundamentales y bienes jurídicos afectados en los términos que hemos expuesto, dicha Administración deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción, es decir, por qué ha acordado la escolarización del alumno en un centro de educación especial por ser inviable la integración del menor en un centro ordinario. Y que abre un camino importante, y luego veréis por qué. Porque por primera vez ya, además, un alto tribunal, nada menos que el Tribunal Constitucional, le dice a la Administración, oiga, usted no puede sin más, en un dictamen, en una resolución, decir que un niño va a un centro de educación especial. Otra decisión. Porque eso es excepción, eso es excepcional. Y como es excepcional, hay que motivarlo. Y tiene que motivarlo, habla aquí, básicamente, porque fuera imposible o que llega a decir que por ser inviable la integración del menor en un centro ordinario, ¿no? Entonces acota bastante, introduce lo que llamamos en derecho la carga de la prueba. Y la carga de la prueba o la carga de la motivación la tiene en este caso la Administración a partir de la sentencia del Constitucional. Pues bien, este camino que abrió la sentencia del Constitucional, luego lo siguieron varias sentencias, pero abriendo más el camino. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, la llevamos también en el despacho, en La Rioja, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 15 de noviembre de 2016, y estas recientes de La Rioja, como digo, 14 de junio de 2017, y una muy reciente ahora, 25 de enero de 2018. Todas estas son sentencias que reconocen el derecho a la educación inclusiva y que además van aumentando la carga probatoria. Usted tiene que justificar que los ajustes razonables son desproporcionados, pero además de ello tiene que justificar también que sea imposible que ese niño, ese alumno, se escolarice en un centro educativo ordinario. Es decir, que no tenga, sea una imposibilidad de falta de recursos, etcétera, e introduce un concepto nuevo, por ejemplo, la sentencia de La Rioja de 21 de junio de 2016, cuando dice que debe agotarse las posibilidades de inclusión del alumno. Esto es muy importante. Es decir, obliga a la Administración a poner todos los medios, a poner eso que decíamos antes, lo de no solo la accesibilidad universal, los ajustes razonables, todas las adaptaciones, medidas, recursos personales, metodológicos, de orientación, de sistema, para agotar. Usted me tiene que acreditar que, bueno, yo pienso que nunca es imposible, va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a decir, bueno, llega un momento que es absolutamente excepcional y no se puede incluir, o en fin, hemos hecho todas las posibilidades y hay aquí una imposibilidad objetiva, tiene que acreditar que se han puesto todos los medios para agotar las posibilidades de inclusión. En definitiva, todo eso se ha ido abriendo paso y hemos llegado a la última sentencia importante de 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Supremo. Venía el caso de La Rioja, era un caso de La Rioja de un niño que estaba en un aula TEA, estaba en un centro ordinario pero había aula TEA, ¿no? Pero bueno, una aula TEA abierta, en fin, podríamos decir que no sé si podría ser en este caso modalidad combinada o combinada, bueno, podría entenderse así, pero en un centro ordinario. En definitiva, sin embargo, la resolución de la Administración dice que vaya a un centro de educación especial, los padres recurren esa resolución y se consigue ganar la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, básicamente diciendo precisamente lo que antes hemos dicho, que no están motivados esos informes, que no se justifica que ese niño, que además tenía un potencial grande, todos los órdenes, y que podía escolarizarse en un centro ordinario, tenga necesariamente que ir a un centro especial. Se gana en la primera instancia, pero el Gobierno de La Rioja recurre y el Tribunal Supremo desestima el recurso. Desestima el recurso muy contundentemente y establece claramente que es un derecho, como os dije, de los menores y además
introduce temas importantes. Por ejemplo, que la regla general es que se procure, sin duda alguna, la integración en centros ordinarios, que pueden flexibilizarse las medidas, o dice, por ejemplo, temas tan importantes como para la consecución de esta regla general de la inclusión educativa, tal normativa ordena a las administraciones una apuesta de medios que procuren apoyos y atenciones educativas específicas, personalizadas y efectivas. Subrayo estas expresiones, estos calificativos, estos términos: específicas, personalizadas y efectivas para estos alumnos con necesidades educativas especiales. Es decir, tiene que estar muy personalizadas esos. Está hablando aquí, en definitiva, de los ajustes razonables, como bien sabéis. De esta manera, las administraciones deben prestarles apoyo necesario dentro del sistema general de educación, que facilite su formación efectiva, hacerles ajustes razonables, ya lo emplea el Tribunal Supremo, en función de sus necesidades individuales, que se les cree un entorno que fomente al máximo el desarrollo académico y social para lograr el objetivo. Un entorno, a mí me parece muy importante, no solo los ajustes, sino que todo el entorno educativo permita el desarrollo académico y social para lograr la plena inclusión. Habla claramente de la plena inclusión. Luego, el propio Tribunal Supremo dice que existe un doble mandato dirigido a la Administración, primero de puesta de medios, personal cualificado, instalaciones de inclusión adecuadas, una programación que acredite qué necesidades específicas precisan estos alumnos, y la carga de explicar, carga emplea, por qué los apoyos que requiere un alumno no puedan ser prestados con medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Señala luego el Tribunal Supremo que para la decisión de escolarizar en un centro de educación especial sea conforme a la Constitución, los informes en los que se apoya la Administración educativa deben justificar un trato diferenciado, atendiendo a las particularidades del caso, razonar por qué supone una carga desproporcionada para la Administración la escolarización en un centro ordinario con los apoyos precisos. En definitiva, dice el Tribunal Supremo, ¿por qué se opta por lo excepcional escolarización en centros de educación especial frente al ordinario? Luego habla de que, y añade también, que solo cabe acudir al régimen de centros de educación especial si se justifica que, agotados los esfuerzos para esa integración, lo procedente es esa opción que en esas condiciones sí justificaría un trato distinto. El Tribunal Supremo deja abierto un camino muy claro, es decir, un camino y una obligación de las administraciones educativas. Tienen que justificar todos estos aspectos. Si no se justifican todos estos aspectos, y en aquellos casos en que no se justifique, una decisión de escolarizarse en un centro de educación especial sería contraria a los derechos fundamentales y por tanto nula, y ese niño tendría que ir, niño o niña, a un centro ordinario. Por tanto, el margen de maniobra a la Administración se le está estrechando bastante, se le está estrechando bastante, y más que se le va a estrechar. ¿Cómo se decide o cómo se actúa en España, en nuestro ordenamiento jurídico, para decidir qué modalidad de escolarización, por emplear la terminología legal, se adopta en el caso de niños o niñas con discapacidad? Niños o muchachos, en definitiva, alumnos con discapacidad o que presenten una diversidad funcional, ¿vale? Bien, este es un llamado procedimiento que, en mi opinión, no resiste las garantías de un procedimiento. Es decir, lo que en definitiva existe es que cuando debería haber, que no siempre lo hay, ya el primer problema es la detección precoz de una situación de barreras educativas, que no tanto de un diagnóstico clínico. Pero claro, a mí cuando vienen al despacho los padres y las madres es que mi hijo es TEA, mi hijo es Asperger, mi hijo es síndrome Down, mi hijo tiene pluridiscapacidad. Vale, sí, bien, pero eso me importa relativamente. Vamos a ver cuáles son las barreras educativas de este niño. Vamos a ver su área cognitiva, vamos a ver su área de comunicación, de expresión, vamos a ver básicamente, por ejemplo, su motricidad, la motricidad gruesa, la fina, la capacidad motórica, en fin, otras, todas las áreas, digamos, que inciden en lo que podríamos denominar barreras educativas, que por cierto son interactivas, es decir, están en relación con el contexto. Es muy importante poner de manifiesto esto. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando ya hay, bueno, digamos un diagnóstico, que normalmente, claro, el origen es clínico muchas veces, como es natural que ocurra, pues ese niño, cuando está ya en las primeras etapas de educación infantil, pocas veces se debería hacer ya, desde luego, desde el principio, sería obligado, no se debería hacer. Es que es fundamental la detención precoz para fijar sus necesidades educativas y los apoyos y refuerzos que requieran. El problema es que muchas veces en la etapa infantil no se hace, o no siempre se hace.
y ya viene ese niño o niña arrastrando unos problemas de falta de ajustes, de falta, digamos, de haber detectado cuáles son sus necesidades y cuáles son los ajustes que requiere, o los apoyos que requiere. Pero, en definitiva, ¿cuál es el procedimiento? Pues que una vez detectadas esas barreras educativas que yo llamo, o esas necesidades educativas, este niño tiene que ser sometido, nunca mejor dicho, a una evaluación psicopedagógica. Bueno, básicamente la evaluación psicopedagógica los hacen los equipos de orientación educativa, generalmente de los centros escolares. Y después de la evaluación psicopedagógica viene el dictamen de escolarización, que es una reproducción casi mimética del informe psicopedagógico. La evaluación psicopedagógica, el objeto será determinar esas necesidades y los apoyos que requiere ese niño. Luego veremos si eso se hace adecuadamente o no. Y el dictamen de escolarización es ya la propuesta de escolarización. El dictamen de escolarización tiene que tener la propuesta de escolarización en función de ese dictamen, de la evaluación psicopedagógica. Y luego llega la resolución. Resolución, bueno, pues bien del consejero, de la dirección provincial, del órgano competente en cada caso en materia educativa. Resolución que, por cierto, la mayor parte de las veces es inmotivada. Visto el dictamen de escolarización, leyes que se citan, en algunos casos, por cierto, con citas muy poco afortunadas algunas, pero bueno, en que en definitiva se citan las normas, sin más, pero no hay motivación, no hay explicación. Es decir, se hace una referencia al dictamen de escolarización o al informe psicopedagógico. Y con esa resolución, ahí ya se dice si ese niño va a un centro especial, si va a un centro ordinario con apoyos, si va a una modalidad combinada, etc. Ese es el acto administrativo que puede ser objeto ya de recurso. Preguntan muchas veces, ¿se puede recurrir un dictamen de escolarización? Hombre, pues no. Se podrá impugnar en su momento, pero son trámites del procedimiento, son actos de trámite. El acto resolutorio en procedimiento administrativo, lo definitivo, el que pone fin al procedimiento, es lo que se puede ya impugnar ante los tribunales. Informe psicopedagógico, en definitiva, de todo lo que habéis visto, el núcleo fundamental motivador está en el informe psicopedagógico. ¿Qué decir de los informes psicopedagógicos? Se prioriza la estigmatización o categorización del alumno, ¿no? Es decir, se sigue un modelo clínico. Se sigue todavía el modelo clínico rehabilitador que antes citaba. Se establecen análisis clínicos a través de pruebas de test de inteligencia y similares. El otro día he pedido a un importante experto educativo, que ha sido inspector de educación además, no voy a citar el nombre por respeto a él, pero bueno, para un caso concreto, y decía, por ejemplo, algo tan interesante como esto: la evaluación realizada, habla de este caso, no vamos a decir el caso concreto, está basada en pruebas inapropiadas e inadecuadas. Se ha convertido en el argumento legitimador de la atribución de la incompetencia al alumno que sufre la discapacidad, sin cuestionarse el principio de accesibilidad universal que recoge la propia normativa a la hora de las pruebas que se realizan. Dicho de otro modo, si estos evaluadores le aplican las mismas pruebas a Stephen William Hawking, físico teórico británico, ¿qué juicio educacional harían? ¿Superaría Hawking estas pruebas? No. ¿Por qué? Porque son unos test psicométricos, y para luego decir, el niño tiene un nivel de 22 meses, el niño tiene un nivel, no sé qué, comparándole, claro, con una persona que no tiene discapacidad, con un niño que no tiene discapacidad, con unas pruebas psicométricas. Esto es una evaluación clínica o psicológica. Esto no es exactamente una evaluación educativa, ¿vale? Faltan en la mayor parte de las ocasiones el carácter interactivo y contextual de la evaluación. Esto es muy importante. No solo decir, ¿tiene un padre? No, cómo interactúa el niño, las barreras que tiene con el contexto escolar, familiar y social. Eso es fundamental. Y los informes muchas veces no determinan con precisión los ajustes razonables, individualizados. Sobre todo no explican por qué no pueden escolarizarse en un centro ordinario. A veces se hace, en este caso concreto, bueno, como está en fase judicial no voy a decir el caso, pero en este caso concreto es muy llamativo porque dice, el centro tiene que ir a un centro especial porque el centro ordinario no tiene esos recursos, pero luego enumeran los recursos y sí los tiene. Es que son los mismos, el PT, AL, adaptaciones curriculares, que muchas veces se dice, no, es que la adaptación curricular, cuando es significativa, tiene que ir a un centro especial. No, ¿por qué? No, adaptación curricular solo faltaría. Se puede hacer perfectamente y se debe hacer, norma general, en un centro de educación ordinario. Es decir, el tema de los recursos no es una excusa para justificar, por ejemplo, una decisión de escolarizarse en un centro de educación especial. Quiero leer de este informe que os decía algo importante. Dice, desde el marco de la educación inclusiva, la evaluación psicopedagógica, ya digo que es un experto, implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje,
la participación y la comunicación, maximizar los recursos que apoyen ambos procesos, porque desde una perspectiva educativa, la cuestión de la inteligencia, entendida como capacidad de aprender, no interesa para determinar el coeficiente de desarrollo intelectual del alumno, sino para limitar su zona de desarrollo y para ajustar las propuestas educativas a su potencial de aprendizaje y las barreras que encuentran en el proceso de aprendizaje. Por cierto, el potencial de aprendizaje tampoco aparece en términos generales en los informes psicopedagógicos. Y el potencial de aprendizaje es fundamental en toda evaluación psicopedagógica. Por tanto, en definitiva, lo que sí quería poner de manifiesto en cuanto al procedimiento es que es un procedimiento unilateral y, desde luego, una carencia fundamental del procedimiento es que no hay vías rápidas de reclamación. Cuando el tema de los ajustes razonables no están funcionando, porque sean ineficaces, como sucede, porque haya falta de recursos, porque el entorno no está siendo favorable o incluso puede ser agresivo o segregador o discriminatorio, ante todo eso, ¿qué respuesta hay desde el punto de vista del ordenamiento jurídico? Complicada, porque el ordenamiento jurídico está previsto para recurrir, sí, la resolución de que se le mande al niño a educación especial. Y, lógicamente, los padres quieren que sus hijos se eduquen en un centro ordinario, en definitiva, modalidad inclusiva, con apoyos, en su caso, los que requiera. ¿Y qué pasa con los temas que son los más habituales? Bueno, es que el niño, en fin, no se trabaja con él, el niño está olvidado, o hay situaciones, todos esos temas son complicados, porque no hay unas instancias, tendría que haber una instancia arbitral, unos mecanismos de resolución rápidos. Ir al juzgado, pues hombre, lleva un tiempo, aunque evidentemente hoy, a través de las medidas cautelares, sí que se están logrando y consiguiendo importantes efectos prácticos, ¿no? Es un procedimiento que, en la medida en que queda en gran medida, con un poder unilateral de la Administración, hombre, todo procedimiento administrativo tiene que darse audiencia al interesado. Bueno, pues aquí prácticamente la audiencia viene al final del del dictamen de escolarización, para que el padre o madre, o los padres y madres, en una casilla digan conforme o disconforme. Y luego pueden poner ahí disconforme por esto y tal. Vale, muy bien. Pero, en definitiva, esa es la realidad del procedimiento. ¿Vale? La realidad también, no solo del procedimiento, sino la realidad que se vive en los centros, por lo menos en los casos que llegan a los tribunales, pues en muchas ocasiones es ciertamente, en ocasiones podemos decir que es sangrante, ¿no? Pero sobre todo por desatenciones, por esas situaciones de marginación y porque, en definitiva, ahí hay estrategias educativas inadecuadas en muchas ocasiones. Es muy frecuente, lo tengo que decir, el círculo vicioso. Este niño tiene conductas disruptivas, incluso se le abren expedientes, el famoso registro de conductas, todo ello para ir acumulando una serie de datos y de elementos que puedan justificar su derivación a un centro de educación especial. Este es el círculo vicioso, cuando, en la mayor parte de los casos, las reacciones que naturalmente que se producen, porque estos niños, como tienen su discapacidad, necesitan una atención permanente, una adecuada estrategia educativa, pueden tener reacciones, nerviosismo, conductas disruptivas, claro que sí, pero muchas veces, por no decir la mayor parte de las veces, vienen por una inadecuada estrategia educativa. Si no se resuelve este tema adecuadamente, es decir, con dignidad, con hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva, con poner los recursos adecuados, con poner la profesionalidad adecuada de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo, no estamos haciendo una adecuada respuesta de país. Y en ese sentido, la derogación de los artículos 74 de la LOE, el 18.3 que antes citaba, que en definitiva no son compatibles con la Convención, los derechos de los padres, que ya hemos hablado, todo el tema de que los informes psicopedagógicos tienen que ser informes educativos, que de verdad se centren en los aspectos que he señalado, de centrar las necesidades educativas y los ajustes, poner fin a todas las actuaciones represivas. Parece que decir esto todavía, bueno, pues las hay. Aquí hay algunos padres que lo han vivido en sus carnes. Todavía se les sigue abriendo expedientes de desprotección a padres. Porque bueno, no es evidentemente, afortunadamente, generalizado, pero desde luego en los despachos llegan actuaciones claramente represivas contra los padres, y para eso estamos aquí, para decirlo. Yo creo que el Poder Judicial en general, y sobre todo a partir de la sentencia del Tribunal Supremo y de muchos tribunales, están dando una respuesta más avanzada que los legisladores y, desde luego, más avanzada que las administraciones educativas. Estamos todavía, digamos,
distantes de hablar de la efectividad del derecho a la educación inclusiva y que este tiene que ser un compromiso, y esta sería mi frase final, absolutamente de toda la sociedad. La inclusión educativa nos atañe a todos. No es un problema sectorial, no es un problema de que un padre o una madre tenga un niño con discapacidad, con diversidad funcional o en un familiar o que conozcamos tal. Es un problema de la sociedad. Y como es un problema de la sociedad, es un problema de los partidos políticos que representan a esa sociedad, del gobierno y del resto de partidos políticos. España necesita un proyecto de país y, desde luego, el proyecto de país tiene que ser primero una educación inclusiva, que es en definitiva una educación de calidad, una educación digna para todos. Entonces, eso sería mi conclusión final. Muchas gracias.